Cual Tonali. Bueno, hoy vamos a hablar, Diego Andrés Cadena, el Ceci Villalpando, y vamos a hablar de dos temas interesantes. El primer tema que vamos a hablar es, ¿qué demonios es eso del positivismo? ¿No? Entonces, eso va a ser el primer tema. Después de que hagamos eso, vamos a hablar de la gran pelea, obviamente, entre los dos grandes genios, Ronald Fisher y Bradford Hill, en por qué hacer experimentos, ¿no? ¿Por qué experimentar y no solo observar? Y después vamos a hablar tipos, de los tipos de ensayos clínicos o tipos de experimentos, si les parece bien. Ese es el menú del día de hoy. Y entonces voy a empezar de nuevo por el principio. ¿Qué les parece si seguimos en la misma con Luis Carlos Holguín? Luis Carlos Holguín, ¿qué es eso del positivismo? No, perdón, es que se salió mi perro y tuve Ah, que no te sacar. preocupes. Ya estoy. Pues, primero que nada, el positivismo, pues es una corriente filosófica que se dio durante la Ilustración y principalmente fue inspirada por René Descartes y por otro Locke, creo que se llamaba. Locke. Locke. Entonces, lo que ellos mencionan es de que esta se basaba en el método hipotético deductivo, que era sobre todo para ver las relaciones que había entre la causa y el efecto y el desenlace. Entonces fue como una forma en la que ellos empezaron a pensar y como a rebelarse contra lo que decían, con lo que decía la realeza, que era como que la realidad. Sí, entonces estos son principios para buscar las causas, buscar causalidad, estar mucho más cerca de la realidad, ¿no? Entonces, aquí en México, uno de los grandes representantes de todo eso, estimada Paulina Chabat, ¿quién fue? Chabat, Paulina Chabat. Perdón, Gabino Barrera. ¿Pero qué es eso del ¿Pero qué es eso del positivismo? positivismo? ¿Pero qué es eso del positivismo y por qué Gabino Barrera querría hacer escuelas, hacer preparatorias, preparar a los sujetos? ¿Cuál sería esa razón? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues ya yo os digo que yo soy médico y listo. ¿Por qué tendría un médico que estudiar y tener esta actitud positivista? ¿Cuál es la razón? ¿Qué fue lo que llevó a Gabino Barrera a estar en este escenario que estamos proponiendo? Este, af- Viendo que el conocimiento tiene que venir de lo que puedes demostrar, de lo observable, que lo puedes medir y contar, para que sea más exacto y no solo en lo que se cree, ¿no? ¿Ok? No, o sea, no entiendo muy bien, pero ¿qué te parece si pones un ejemplo? Entonces, a ver otra vez, ¿cómo podrías resumir esto que decía Gabino Barrera en México? O sea, ¿qué pasaba en ese México antiguo, en ese México del siglo XIX? Se hablaba por la experiencia, Ajá. Y hoy en día ya no se habla por la experiencia. pues ya no es válido hablar por la experiencia, sino por cosas objetivas que puedas demostrar con un método, hipótesis, investigación. Entonces sería experiencia versus resultados de estudios. No sé si me explico, o sea, no podemos tener la verdad absoluta no existe, pero sí podríamos decir que nos deberíamos de concretar en ver cuál es la diferencia entre mi experiencia y los resultados de los estudios. ¿Se entiende esto? Diego Andrés Cadenovando. Sí, o sea, primero ver una distinción entre lo que tenemos y lo que es en realidad, y eso es lo que hicieron estas tendencias filosóficas, eliminar la parte del ideal de la parte religiosa a la parte real y experimental. Buenísimo, buenísimo. Este, ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de tu práctica clínica, de cómo
sí tenemos todavía como médicos esta parte religiosa que tú dices. Yo te lo voy a cambiar, no tan solo religiosa, sino también, por ejemplo, acá hay congresos que les dicen, congresos de los expertos. ¿Has oído tú eso de que hay congresos de expertos? No sé si en tu área, ¿cuál es tu área, Diego? Endocrinología. En Sí, endocrinología, ¿tú has oído hablar? Sí, buenos días, les voy a presentar al experto. sí, en todas partes hay esa ¿Cuál es la term- definición de experto en endocrinología? En general, un experto debe ser una persona que investiga, hace investigación y hace la parte clínica, en general. Ajá, ¿y cuántas investigaciones tiene que tener? ¿Una? ¿Con una ya basta? No, creo que debe vivir investigando. ¿Cuántas? No sé, pero digo, no sé exactamente, pero sí debe vivir investigando como para entrar a una expertise. Eso es lo que yo les quiero decir. Lo que les quiero decir es, fíjense ustedes cómo esto pareciera muy claro, que tenemos que combatir solamente hablar desde nuestra experiencia, sino hablar sobre los resultados clínicos de los estudios, pero en la realidad no funciona tan bien, ¿no? Entonces, ¿cómo que no funciona tan bien, Mariana? O sea, ¿por qué si sabemos que esto del experto no funciona? Porque no hay una definición clara. ¿Oíste cómo Diego no nos da una definición clara? Este, ¿Por qué seguimos usando ese término? ¿No? En mi experiencia, vamos a cambiar el tipo de cirugía porque en mi experiencia ha funcionado así. ¿Sabes qué? Que yo en mi experiencia le pongo un poco de bicarbonato a la lidocaína para que aumente su latencia. En mi experiencia, en mi experiencia, en mi experiencia, y todavía persiste eso en la práctica clínica. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Eh, pues yo creo que se deben de combinar las dos. O sea, el modelo que estamos hablando el día de hoy, que es el positivismo, tiene que buscar la causa, ¿no? Esa es como su característica, ver la causa y el efecto del resultado que estamos buscando. Y yo creo que ahorita, pues a lo mejor nosotros lo combinamos con nuestra experiencia, ¿no? De qué es lo que, cómo les va mejor a los pacientes, pero sí debemos de tener las bases científicas de lo que es un artículo y cómo es que se puede reproducir. Pero hay cada vez hay a lo mejor más fármacos, más técnicas, hay como más conocimiento entre más avancemos, que eso a lo Mm. mejor ha llevado a que cada quien aplique su técnica de acuerdo a la experiencia propia. O sea, para Ujú. cambiar nuestra técnica tendríamos que estudiar el tema, tendríamos que aprender más cosas y pues al final de cuentas también cada paciente es diferente, no podríamos generalizar. Claro. Entonces, Juan Mauricio, lo que dice Mariana, ¿no? Es que es innegable que es absolutamente innegable que hay una conexión entre la experiencia, hay una conexión entre la experiencia y los resultados de los estudios. No podemos negar esta humanidad que tiene, y entonces es quizás por eso que el positivismo como corriente filosófica se acabó, ¿no? Entonces, porque es muy difícil aislarlo todo, ¿no? También confiere un poco la experiencia y lo que sucede en la práctica clínica diaria, ¿no? Pues es que depende mucho del lugar en donde se quiera desarrollar la evidencia, ¿no? O sea, pues ante las hipótesis que quieres probar, em, a veces es imposible controlar todas las variables como el positivismo busca o pide, ¿no? Sí, entonces en esta corriente del positivismo, lo que sucedía es que se quería tener toda la evidencia para corroborar una sola cuestión, ¿no? Entonces, en ese punto, pues lo que se tenía eran esta parte que le llamamos diseños experimentales. Y en el diseño experimental yo tenía aquí un individuo, ¿no? Un paciente, en este caso, y yo tenía una hipótesis. La hipótesis que se tenía era que un fármaco A funcionaba mejor que un fármaco B, ¿sí? Que A versus B era distinto, ¿no? Entonces, y obviamente para obtener un resultado que matemáticamente pudiera ser corroborado. Entonces, este sería el principio del positivismo. El principio del positivismo es comprobarlo que A es mejor que B mediante un estudio, ¿no? Y entonces, pero ¿por qué esto, que es el modelo hipotético deductivo, fracasó tan horrible como está diciendo Mariana y como está diciendo Juan Manuel?
¿Por qué, Vero Corral? ¿Por qué esto falló? Esto suena bien, ¿no? ¿A poco no te suena bien? Hagamos un experimento y vemos si funciona un medicamento. Pero ¿por qué falló? ¿Por qué ya no? ¿Por qué Mariana y Juan Corral y Juan Manuel dicen ya no funciona? Pues porque es diferente, o sea, es difícil comprobarlo en muchas cuestiones, por ejemplo, fuera de la medicina, supongo que es más difícil No, no, no. comprobar todo esto. Hablemos desde nuestro mundo, desde el mundo de Vero Corral. ¿Tú cuál es tu especialidad? Medicina interna. Medicina interna. ¿Por qué esto es poco probable que suceda en medicina interna? Porque yo como internista sí tomo en cuenta el ensayo clínico, pero no necesariamente dejo afuera mi experiencia y mi ojo clínico. ¿Qué pasa con Vero Corral y este modelo hipotético deductivo? ¿O por qué ya no lo compras? O si lo compras, quizás. No, pues es mejor siempre basarse como no en solo la experiencia, sino en algo que esté comprobado, ¿no? Sí, ese es el modelo de Gabino Barrera, es el modelo de la corriente filosófica del positivismo, ¿no? Buscar la comprobación de las cosas. Pero Mariana decía hace rato, decía, pues sí, mano, sí, 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 pero pues la experiencia no la puedes dejar fuera. O cuando Mauricio Vera decía, sí, sí, está padre esto de la evidencia, pero no podemos negar que cada uno de los pacientes es distinto. No sé si me estoy dando a entender, estimadísima Esmeralda Ávila. Hola, Doc. Perdón que ando corriendo aquí de guardia. Perdóname, Pero, no, perdóname. Maribel Martínez, sí, adelante. sí, hola, doctor. Eh, bueno, sí es que mucho aplicamos o mencionamos mucho la experiencia. Eh, Podría decir que en mi día a día, pues justamente lo que a un paciente le puede funcionar, a otro no, porque en gustos, en técnicas, para otros es diferente. Algunos pacientes, por ejemplo, la complejidad también tiene que ver mucho. Si yo quisiera aplicar una técnica de movilización, tendría que ver también la complejidad de mi paciente Así es, y, así y es. eso es lo que influye en que yo pueda usar también mi experiencia. O sea, desde que lo veo, si es delgadito, se pesa mucho, la estatura, la altura, eso es lo que hace parte de la diferencia. Exacto. Y entonces aquí tengo una mano levantada y es ni más ni menos que Nadia Flores. Muy bien, Nadia Flores. Entonces, ¿qué sucede? Ese modelo hipotético deductivo viene una complejidad. ¿Qué pasa con esta complejidad? Yo creo que también tenemos que aplicar el criterio, nuestro criterio. Es importante, por ejemplo, en enfermería, ¿no? Una inyección subcutánea. O sea, la técnica y el procedimiento dice que es de 30 a 45 grados. Sin embargo, si mi paciente está muy delgado, pues no la voy a aplicar así, porque probablemente ya voy a llegar al músculo. Sin embargo, también tengo que tener criterio para decidir qué es lo que voy a hacer. No se la voy a aplicar como dice exactamente la técnica. Exacto. Y entonces, con esto, lo que sucede es que este modelo positivista cambia completamente para finales de los años 60. Y en los años 70 ya se convierte completamente diciendo, vean ustedes cómo hay muchas, muchas variantes en cómo le doy el tratamiento, cuál es la demarcación diagnóstica, cuáles son los sesgos de susceptibilidad pronóstica, cómo está el fenómeno de la detección. Y entonces surge en la Universidad de Yale, ¿no? Surge un personaje increíble que se llama el doctor Feinstein, Alban Feinstein. Y entonces, Alban Feinstein dice exactamente lo mismo que había dicho Maribel Martínez y lo que había dicho Nadia Flores, ¿no? Y lo que dice es muy complejo. No podemos quedarnos solamente con un solo estudio y con una sola característica, sino que tenemos que estudiar no solamente una hipótesis, sino tenemos que entender el fenómeno que está al lado. Y este fenómeno se le ha llamado arquitectura de la investigación o él le puso en su libro epidemiología clínica, que es lo que nosotros estamos intentando enseñar, ¿no? Epidemiología clínica, donde no tan solo toma en cuenta
la hipótesis y deduzco a partir de la hipótesis, sino tomo en cuenta a las personas, tomo en cuenta el entorno y tomo en cuenta de quién estoy hablando. ¿Sí? Entonces, muy bien. Ahí pasamos, no sé si Villalpando, pasamos rápidamente del modelo de Barrera, ¿no? Al modelo del doctor Abraham Feinstein. Y entonces yo digo que nuestro nuevo Gabino Barrera es alguien que trajo las ideas y que ha estado luchando por ellas desde hace muchísimo tiempo, que es ni más ni menos que el doctor Juan Talavera, ¿no? Entonces, Juan Talavera vino a México a, a abogar por de este nuevo modelo, y entonces Juan Talavera sería nuestro Gabino Barreda en este momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí vinieron las causas. Entonces, aquí voy a cerrar este punto en donde nosotros lo que tenemos que pensar es que no es tan importante la hipótesis es solo un punto, sino que ahora yo tengo que pensar en el método, en los diseños, cómo lo estoy diseñando y cómo están los pacientes que voy a tener. Ok, entonces una vez que llegamos a esta parte de la corriente, de las corrientes filosóficas, de dónde viene y por qué sería importante tener estos pensamientos y ver qué sucede, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Pero, ¿por qué experimentar y no solo observar? Entonces, ¿por qué hacer experimentos? ¿No? Entonces, nosotros diríamos que cuando tenemos los estudios de causalidad, donde estamos buscando la causa-efecto, perdón, aquí se me hizo bolas el engrudo, pero ahorita Cuando estoy buscando causalidad, puedo tener dos tipos de estudio. ¿Cuál y cuál? Ahí nos quedamos con Ceci Villalpando, claro. Cuando estoy hablando de causalidad, ¿cuáles son los dos tipos de estudios de causalidad desde el punto de vista de la medicina? El científico, Claro, ¿qué entiendes tú por científico? Antes de eso, ay, ya pusiste otra palabra. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso de científico? el modelo científico es un diseño que se basa en, como tal, buscar eh, una respuesta en base a la investigación que se lleva a cabo y para que así pueda ser comprobado y aplicable en la práctica. Ok, bueno, entonces hay muchos modelos científicos, pero lo que podríamos decir, una investigación científica es aquella que tiene un método transparente, es decir, que se dice, se pone a consideración de los demás, y en ese método transparente se busca contestar una pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, ese es el método científico. Pero, ¿te acuerdas que Mariana y Juan Manuel habían dicho que en medicina eso quizás no era tan cierto? Lo que tú dices es no tan cierto, porque muchas veces nosotros seguimos ocupando, como dijo Nadia, ocupamos nuestra experiencia para llevar a cabo. No sé si me expliques, Ceci. O sea, la ciencia está bien, pero al final de cuentas en nuestra práctica clínica no todo es científico. No, también viene la parte de cómo va cambiando nuestra práctica clínica al momento en el que nosotros vamos adquiriendo estos conocimientos de manera personal, leyendo por medio de colegas, de médicos, de personas que nos van transmitiendo conocimientos de manera que puedan ser más aplicables a nuestros pacientes. Ok, pero la pregunta que yo te hacía, Ceci, es ¿cuál, cuál- ¿cuáles son los dos métodos para obtener la causalidad de un proyecto, o los dos métodos que se ocupan en la ciencia médica para poder hablar de causa-efecto? ¿Sí se entiende qué es esto de causa-efecto, estimada Esmeralda Ávila? ¿Sí se Es entiende qué es esto de experimental. causalidad? Se ¿Cómo? refiere como a Sí, los Edgar. ensayos. Es de diseño experimental y observacional. Ajá. Claro. Claro, bueno, le preguntaba a Esmeralda qué entendía Ah, ella por perdóname. causalidad, pero Edgar nos dio la respuesta que estábamos preguntando. Entonces, cuando estamos hablando de causalidad, nosotros podríamos obtenerla mediante la observación de un evento, ¿sí? Ujú. Entonces, yo estoy viendo cómo crecen los niños, yo no lo modifico,
¿no? Yo no hago ninguna modificación, yo solamente estoy en mi consultorio viendo cómo crecen los niños, o pudiera hacer un diseño experimental, pudiera hacer un ensayo clínico para cambiar lo que sucede. Esas son las dos circunstancias. Pero yo le preguntaba a Esmeralda Sí, en qué es eso de la causalidad, qué es eso de la causa-efecto. pues lo definiría como la suma de factores que generan que llevan a un desenlace. La suma de factores que llevan a un desenlace. Entonces, tú lo resumirías con la fórmula de la regresión lineal, en donde tienes un desenlace que es la variable y, y va a haber algunos factores, como por ejemplo el azar, que aquí le pondremos la constante, y le empezarías a sumar variables, ¿no? Por ejemplo, le empezarías a sumar la variable, voy a poner x1 multiplicado por el beta de ese factor, ¿sí? Y ya ibas sumando los factores, ¿no? O sea, tu resumen sería este fenómeno matemático descrito por Carl Pearson, ¿no? Ese sería lo que tú dices, la suma de los factores me llevan a la causa de un efecto, ¿cierto? Sí, no sé si es lo Muy bien. correcto. Bueno, ¿estás de acuerdo con las teorías de Pearson? Muy bien. Sí. Ángeles Ibarra creo que tiene otro punto, ¿eh? A ver, Ángeles Ibarra, adelante. Sí, justo estaba pensando si ahí no es la causalidad, justo cuando hablamos de las variables dependiente e independiente. O sea, la dependiente que es mi resultado, donde tiene efecto la independiente, que son todo lo que es mi variable. Ah, entonces tú estás hablando de este fenómeno que se fue descrito en la Universidad de Yale por el doctor Alban Feinstein. Entonces el doctor Alban Feinstein dice, híjole, sí es cierto lo que dice Esmeralda, pero en un estudio transversal yo puedo construir esto que dice Esmeralda. La suma de los datos me hacen el resultado. Y lo que dice Feinstein es no necesariamente. Entonces, yo podría tener estudios que son transversales, que cumplen con esto que tú dijiste, pero no necesariamente esa asociación va a representar causalidad. Ok. Recordemos lo que pasó con Ronald Fisher y el tabaquismo, Ronald Fisher con Sean Austin Bradford, ¿no? Entonces, lo que dice Fisher es, necesitamos experimentar y poner a unos sujetos a fumar y a otros a no fumar y ver si eso les va a dar cáncer o no les da cáncer. El día que eso pase, entonces ahí ya vamos a prohibir el cáncer, vamos a prohibir el tabaco. Esa fue una discusión súper añeja, ¿no? Súper añeja si provocaba o no provocaba. Entonces, lo que dice Ángeles Ibarra es, fíjense muy bien, no todo es la suma de los eventos que dice Esmeralda. Esmeralda Ávila dice, con que se me junten todos los datos clínicos, ya con eso lo doy por causalidad. ¿No? ¿No? Lo pongo en una ecuación, ¿no? Me echo a correr y después de la ecuación, ¿no? Yo puedo encontrar la causalidad. Y lo que dice Ángeles es, ay, ojo, tenemos que poner en cuenta cuáles son los diseños que me pueden ayudar a mí a explorar si algo se relaciona o no se relaciona y después puedo utilizar las matemáticas para poder hacer ese contraste. ¿Verdad? ¡Ah, qué diferencia, ¿no? De una de otra. Una tiene un diseño y la otra dice la suma de las causas es igual a la... ¿Se entiende esta discrepancia entre matemáticos y médicos? ¿Sí? Sí, El sí, matemático Sí. quisiera una P que fuera estadísticamente significativa, ¿no? A mí, ay, resultó que el lenomizumab o el rituximab es estadísticamente significativo mejor uno que otro. Por lo tanto, funciona. ¿Se entiende esto? ¿Lo han visto? ¿Podrían poner ejemplos? ¿Con quién me quedé? Me quedé con Ángeles Ibarra. ¿Tienes algún ejemplo de esto que estoy platicando? Como lo estadísticamente significativo está por arriba de lo que es clínicamente significativo. Ahorita no se me viene ninguno a la mente. Bueno, O sea, sí, preguntémosle a sí nuestra entiendo la Esmeralda idea. matemática, ¿no? Aquí lo que Esmeralda buscaría sería que la suma de las causas tuviera una P menor de 0,05, ¿no? Para poder decir que algo funciona. ¿Nos podrías dar un ejemplo? pues justo lo vemos como mucho en los fármacos, como cuando se hacen estos ensayos clínicos, en donde, no sé, nosotros lo hemos visto como los monoclonales en Alzheimer, que
tal cual, o sea, dicen, o sea, como que por los ensayos es estadísticamente significativo, si hay una disminución en la progresión de la enfermedad, pero realmente, o sea, ya como viendo bien los estudios, o sea, la población que realmente tiene el efecto es muy mínima, o sea, necesitan muchos pacientes para poder como lograr el efecto del fármaco. Así es. Entonces, en ese punto es donde estamos intentando cambiar, estamos intentando modificar, ¿sí? Entonces, no todo es el valor de P, no todo, sí es cierto, estos modelos matemáticos son muy buenos, pero no todo es el aspecto de la suma de las causas, ¿ok? Pero Edgar Avedaño, nos platicabas, dentro de los estudios observacionales que tienen que ver con causalidad, ¿cuáles conoces? Está el de encuesta Claro, los estudios transversales, ¿no? transversal. Las Sí. encuestas. Los estudios transversales son observacionales, yo no estoy haciendo absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, aquí yo no puedo encontrar que haya algún factor de riesgo, solamente le digo que es un factor asociado. Se entiende esto? ¿Se entiende esto, estimada Vero Corral, internista del ABC? Sí, Cómo me podrías dar un ejemplo de que hay factores que son factores asociados, pero que no tienen este poder de causalidad? por ejemplo, en cáncer de mama y obesidad, ¿no? Que es un factor asociado, pero pues no es el principal causante, sino que es Ay, asociado. híjole, ahí tengo mis asegúnes, porque la obesidad, que es un fenómeno proinflamatorio, sí genera la actividad de algunos genes donde sí pudiera haber un principio de causalidad, ver. Ay, ese ejemplo no está tan bueno. Pensemos otro, Nadia. Ese ejemplo estuvo muy difícil porque per se la obesidad sí es un fenómeno inflamatorio y sí puede provocar la activación de algunos oncogenes. Está difícil de probar, pero no está tan fácil hablar de que sea un factor asociado. Nadia, ¿tú qué piensas? Sí, Yesme, adelante. Pues justo como tomando en cuenta esta parte del cáncer de mama, o sea, el sexo, ¿no? Es un factor asociado, pero no es un factor de casualidad, ¿o no? Ok, parece ser que sí hay una asociación entre el cáncer de mama y el sexo, porque parece que hay muchos receptores que tienen que ver con los receptores hormonales que pueden provocar que a las mujeres, la razón por las cuales. Entonces, ahí no es un factor asociado. Luis Carlos Holguín, vamos, sí, Luis, alguno que sea asociado, que tú conozcas, que Osteoporosis no es y, causa-efecto, sino es una asociación espuria. osteoporosis y fracturas de cadera en adultos mayores. Me gusta, claro. Entonces, la osteoporosis per se no provoca ni hace que los pacientes se caigan o no se caigan, ¿no? Entonces, la causa de la caída, la causa de la fractura es la caída. La Ujú. osteoporosis es algo que venía ahí, ¿no? Entonces, y en eso vamos, por ejemplo, con vitamina D, ¿no? El uso de vitamina D, y etcétera, etcétera. Y el más común es el cáncer de pulmón. Entonces decían, fíjense ustedes cómo en el cáncer de pulmón el café era una variable que era una variable asociada. Decían, es que fumar y tomar café es la causa de cáncer. Y lo que se descubrió es que la gente que se sentaba a tomar café fumaba más que aquella que no tomaba café. Entonces, esos estudios transversales solamente nos dan una asociación, nos puede generar hipótesis para después. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Entonces, Luis Carlos, te tengo dos veces, mira qué terrible. Paula Shabat, ¿qué otro estudio consideras tú sobre los estudios observacionales que conoces? Pau, Shabat. Ajá, Esme, de nuevo. Esme, de nuevo. Retrospectivos. ¿Cuáles? No, los retrospectivos es solamente cómo tengo la información. Un estudio retrospectivo, lo único que me dice es cómo voy a obtener la información. En el estudio retrospectivo, solo dice que voy a tomar la información de un expediente o de algún lugar. Nosotros lo tomamos de los expedientes. Y los estudios prospectivos son aquellos donde yo lo tomo directamente de los pacientes. Entonces, no, la respuesta no es esa.
Sí, Esme tiene la mano levantada de nuevo, pero ya no te voy a dar la mano, ahora le voy a dar Es que no la a puedo Ceci quitar. Villalpando. Casos y controles. Claro, casos y controles. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa con esos estudios de casos y controles? ¿Qué es un estudio de casos y controles? ¿Ese nos alcanza a ver algo de causalidad o también es asociación? ¿Causalidad o asociación? Ay, ¿quién levantó la mano? Se me fue. Paulina Shabbat. Sí, perdón, es que no se prendió el micrófono. De casos, sí, controles otro puede ser el de corte, ¿no? De Oh, observación bueno, ok. también. Otro puede ser la corte, claro. Sí. Pero entonces, lo que nosotros diríamos es que, fíjense muy bien cómo casos y controles nos ayuda a hablar de causalidad, pero más o menos, ¿no? Híjole, son estudios que le hemos llamado cariñosamente que son de caos y controles porque es muy difícil mantener las condiciones adecuadas. Yo estoy tomando unos casos y los comparo con unos controles. Está en chino básico, ¿no? No está nada fácil. Y casi siempre sobreexpresan el riesgo. Pero un estudio de corte sí que expresa el riesgo, ¿no? Entonces, estos estudios de corte sí pueden encontrar estos factores que yo les puedo llamar factores de riesgo o factores pronósticos. ¿Cuál es la diferencia entre factores de riesgo y factores pronósticos? Diego Cadena. El factor de riesgo es la variable que me produce el causante y el pronóstico es el que a largo plazo me puede dar un resultado. No sé. Yo lo veo más fácil, Diego. Mira, por ejemplo, los factores de riesgo los ves donde no tienes pacientes, donde Patty, que es el que sufre, Patty es sufrimiento, los pacientes son los que están enfermos. Entonces tú los podrías diferenciar entre individuos o usuarios o clientes, si los quieres ver así. Y entonces una persona que está sana, por ejemplo, que se va a poner una vacuna contra la varicela, entonces la vacuna de la varicela puede ser un factor de protección o no fumar o fumar es un factor de riesgo en una persona sana, ¿sí? Entonces, cuando estoy hablando de sujetos sanos, hablo de factores de riesgo y cuando hablo de personas enfermas o pacientes, ¿sí? Paciente recordando que Patty es el que sufre, ¿sí? Cuando estoy en estos sujetos es cuando lo hablo como un factor pronóstico. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Ok, ahora regresamos al punto. ¿Cuándo tendría que hacer un experimento, Marianita? Podemos, cuando queremos comparar a lo mejor el estándar de oro contra un nuevo fármaco o una nueva maniobra, es cuando busco hacer un experimento, siempre y cuando el riesgo para el paciente no exceda, ¿Ok? ¿no? Pero es cuando quiero implementar cosas nuevas Cuando quiero o implementar compararlas cosas nuevas. contra algo ¿Ok? estándar, lo puedo aleatorizar, puedo modificar mi maniobra. Ok, entonces tú dirías, experimento siempre y cuando quiera innovar, quiera buscar una cosa innovadora, ¿no? Cuando quiero evaluar lo que ya más o menos se sabe, hago una corte. Cuando quiero buscar una cosa innovadora, nueva de agencia, hago un estudio experimental. Sí, Edgar. También cuando quiero delimitar una sola variable. Ay, eso ya casi ya no hay, amigo? Ya no hay estudios de una sola variable. Casi siempre, tienes que tomar las características de la población, por esto que veíamos. O sea, esto que habíamos platicado del modelo de Gabino Barreda, de hipotético deductivo, de una sola variable, ya casi no existe. Ya casi todos tenemos las características basales de la población, cómo se distribuyen. Entonces, no me parece, Edgar. Ok, pero para utilizar, por ejemplo, una variable, o sea, independiente, aislarla de las otras para que se dé el resultado. O sea, no. Ok. No, casi siempre se toman en cuenta en la tabla uno de casi todos los artículos, no se aísla como si fuera un experimento. Entonces, tú cuando estás atendiendo a un niño, tiene muchas características. Si la mamá tuvo preeclampsia, si tuvo infección de vías urinarias, no es lo mismo el prematuro que es de gemelos que el de triates,
¿sí? Son un montón de características y esas se Ok, ocupan dentro de los ensayos clínicos, ¿sí? sí, de acuerdo. En un ensayo clínico tienes que tomar en cuenta todas las características, pero lo que le preguntábamos a Mariana es, ¿en qué momento sí hacer un experimento? ¿En qué momento no hacer una corte, sino hacer un experimento? Y ella decía, cuando yo quiero probar algo nuevo, cuando yo quiero innovar, cuando yo quiero hacer una innovación, ¿en qué otros casos, Juan Manuel, podríamos decir que hay que hacer experimentos? En seres humanos, por supuesto. Este, Sí, Ceci Mauricio, Villalpando. Juan Sí, Mauricio. perdóname, te quité la palabra Ceci Villalpando por un segundo. Ceci Villalpando, estuvo bueno, ¿no? Con Mauricio ya lo tenías ahí, Juan, ya la tenías ahí lista para resolverla y Ceci te la arrancó por un segundo, esto se está poniendo bueno. Sí, Ceci, venga. Cuando se tiene ya como tal respuestas, pero nosotros no nos queda, o, por ejemplo, se llega al resultado y dice, se necesitan hacer más estudios al respecto, ¿no? O sea, queremos darle un enfoque diferente para poder eh, comprobar y darle solución a una pregunta nueva. Yo creo que eso es igual que lo que dijo Mariana, ¿no? Si es una pregunta nueva, es innovador, ¿no? Entonces creo que copió, ¿no? Le copiaste a Mariana. No, no es cierto, es el chiste. Sí, Esmeralda Ávila, muy bien. Cuando ¿Qué- quieres qué- rechazar una teoría o cuando quieres como contrarrestar como alguna información previamente escrita. A ver, échame, a ver, venga, venga, dame un ejemplo. A ver, no sé, como, ¿Una teoría? o cuando quieres como rechazar como algo que ya está, pero no se me ocurre un ejemplo. Mm, Si quieres, por masticar un ejemplo, poquito, masticar un poquito y ahorita nos dices. o por ejemplo, justo en pacientes hospitalizados en el IRI, de qué es mejor el uso de haloperidol que quetiapina. ¿Es mejor El uso de haloperidol para delirium hiperactivo en un adulto mayor que la quetiapina. ajá, entonces tengo dos medicamentos, el medicamento A contra el medicamento B. Ajá. Ajá, Y que es, o sea, como que a veces se cree que es mejor el aldol que la quetiapina, entonces, si quieres ok. como rechazar, experimento. No estoy tan seguro de ese, porque, por ejemplo, tú podrías hacer un estudio de corte en donde ves que hay unos médicos que le dan un medicamento, prefieren un medicamento que el otro, y podrías observarlo. O sea, podrías hacer como una especie de estudio fase 4 en donde estoy observando cómo sucede, ¿no? Tienes No razón, doctor. necesariamente tendría que hacer la experimentación yo. ¿Me explico? Ujú. No tendría que Sí, hacer yo el ensayo clínico donde lo busco. ahí entendí, perdón. ¿Sí? Démelo. Sí, sí. Sí. Entonces, perdón, Juan Mauricio, entonces ahora sí, dinos, te quitaron, viste que te quitaron el micrófono, Juan, y nada más fue para decir exactamente lo mismo que había dicho, Mariana. Venga, O sea, un estudio experimental se hace cuando verdaderamente quieres probar causalidad y cuando tú puedes como controlar los factores y tener la variable independiente. eh, o sea, tú puedes manipular la variable, ¿no? Que te interesa probar. Cuando esas cosas se dan y no se ha descrito anteriormente es cuando se puede diseñar un diseño experimental o hacer un estudio experimental. es el mejor estudio experimental, dijo Ronald Fisher, ¿no? Entonces, súper interesante lo que dice Juan Manuel Mauricio. Dice, los experimentos es la mejor forma de llegar a la causalidad de los eventos. Eso recordemos la discusión que veíamos hace rato de Sir Ronald Fisher de 1956, en donde él hablaba que todo eran experimentos. Y entonces, en la discusión de Ronald Fisher contra Sir Bradford Austin, ¿no? Bradford Hill, entonces Bradford Hill pelearon los dos. ¿No? Esa es una pelea que fue hecha en el siglo pasado, ¿no? Interesante, interesante que lo traigas aquí a colación, porque la pelea dijo que no necesariamente un estudio de corte contra un ensayo clínico, no necesariamente un estudio de corte contra un ensayo clínico es mejor el ensayo clínico que el estudio de corte, ¿sí? Entonces, y eso lo vieron
Ay, ya no sé dónde dejé mi pizarroncito. Ay, a ver, espérame tantito. Ay, Dios. Aquí está, pizarro. Ya está. Entonces, eso que tú dices, sí era cierto en el siglo pasado. Todavía en McMaster en Canadá, decían, los ensayos clínicos son la pieza más alta de la evidencia. No sé si te acuerdas de eso, ¿no? Que era nivel de evidencia 1A, ¿sí? Pero después se demostró que si el estudio no tenía el número suficiente de pacientes o si el estudio, este, eh, a ver, permítame un segundito. Perfecto. Entonces, lo que decía, sí, lo que decían en McMaster es que eh, ay Dios, estoy hecho bolas. ¿Qué me pasa? Lo que decían en McMaster es que los ensayos clínicos eran la pirámide de la evidencia, ¿sí? No sé si alguien se acuerda, alguien vivió esa época de la medicina basada en evidencia, ya sé que todos son muy jóvenes, pero ¿algunos de ustedes vivieron esos años de la medicina basada en evidencia? ¿Quién es viejito como yo? Edgar, ¿tú viviste eso? ¿Tú has oído hablar de eso de medicina basada en evidencia? Sí, 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 lo viví. ¿Sí? ¿Y qué decían ellos? Pues que lo que funcionaba bien era lo que se estaba, o sea, demostrando con base en lo que se hacía. O sea, No se- ah, decían eso. No decían eso. ¿Alguien ha oído hablar históricamente de eso de medicina basada en evidencia? No sé si ¿No? sea ¿No, Diego? yo, doctor. Sí, yo. ¿Quién es yo? No veo la mano Maribel, levantada, perdóname. Maribel, perdón, estoy en la calle. Bueno, ¿Quién? Maribel. y perdón, no sé si sea lo mismo, pero por ejemplo a nosotros nos aplica mucho lo de práctica igual basada en evidencia y es referente a qué están haciendo otros países que se puedan adaptar aquí, de acuerdo, nosotros, ejemplo, tenemos un dispositivo y en otros países, ¿qué dispositivo están usando para ver si se puede aplicar igual a nuestro campo? No, no. Ok. Pau y Chabat. Esto, yo me acuerdo lo que decían era que no hacer la práctica clínica basada en lo que, en la experiencia o en lo que te han dicho, sino en lo que has leído en fuentes bibliográficas, en investigaciones, en lo último que se ha estudiado al respecto. Acuérdate que eso es positivismo. ¿Sí? Eso es positivismo, decir, no ponderar la experiencia, sino más bien buscar cuál es la evidencia científica que pueda ayudar a modular prefieres el estudio que la experiencia, pero ya habíamos dicho que esto no funcionaba en la práctica clínica. Mariana, de nuevo, Bueno, se les da un peso según el estudio de donde se obtiene la información y los bravo, clasifican. Ahí es donde el ensayo clínico o los metaanálisis hechos de ensayos clínicos son los que tienen más alto peso. Entonces te así explican, es. o sea, para náusea y vómito posoperatorio, el estudio que más grande fue llevado por un ensayo clínico donde vimos que el ondansetron es superior y entonces eso es lo que basa la medicina y se clasifican por letras. Entonces, lo Evidencia que A, se B. dice, sí. Entonces, lo que se dice es que el metaanálisis es como que lo que tiene menos sesgo, ¿sí? ¿Sí? Menos sesgo y los estudios transversales o la experiencia es lo que tiene más sesgo. Vamos a pensar. Entonces, lo que hemos visto es que los ensayos clínicos son estudios superiores a, por ejemplo, a las cohortes, y estos son superiores y los casos y controles son superiores al otro, y obviamente los estudios transversales, como habíamos visto hace rato, están por debajo de ella, y la medicina basada en evidencia
lo que ponía, a diferencia de lo que de lo que había dicho Juan Mauricio Vera y Mariana, lo que ponían hasta abajo era la experiencia de los sujetos. ¿No? Ya vimos que no, ¿no? Ya vimos que la experiencia es muy importante. No podemos sacar la experiencia de los médicos de la ecuación. Pero esto era lo que decía la medicina basada en evidencia. ¿Y por qué tronó como ejote? No sé si voy a bajar la mano de Mariana. No sé si ya estás. Sí, doctor, Teniendo- por favor, perdón. Ya, ¿sí? Ok. Pero ¿por qué este fenómeno tronó como ejote? ¿Cuál es la razón por la cual esto no prosperó, Ceci Villalpando? ¿Por qué nadie en su sano juicio lo tomaría en cuenta? Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando. Ah, tucu. Esmeralda Ávila. Tucu. Porque, bueno, creo yo que no todo es, o sea, como que no todo es replicable en todos lados y en diferentes poblaciones, ¿no? Ah, ok. No, a ver, piensa en un ensayo clínico bien hechecito, increíble, multicéntrico, que está hecho en todos lados. Mm, Está perfectamente bien hecho. Perfectamente bien hecho. Si estuviera perfectamente bien hecho, entonces diría sí. Entonces sí, el ensayo clínico es lo mejor. no, ¿No? ¿No? Así no está sé. perfectamente bien hecho. Tomaron población de todo el mundo, morenitos, blancos, de todos lados. Bueno, el resultado fue que cuando esto salió a la luz, ¿quién creen que era el responsable de la mayor cantidad de ensayos clínicos? Esto de la medicina basada en evidencia se tomó como religión, ¿no? Se tomó así, yo tengo que hacer medicina basada en evidencia, yo hago medicina basada en evidencia y tengo toda la evidencia del mundo. Mariana, ¿quién tenía Las empresas farmacéuticas. las farmacéuticas, la farmacia, el Big Pharma? Eran los que hacían el 99.9% de estos estudios, dejándonos a los médicos, a los clínicos, dejándonos un honroso, ¿no? Un porcentaje muy bajo a las cosas que realmente se hacían en la práctica diaria habitual, ¿no? O sea, la investigación clínica diaria tenía pocos ensayos clínicos. ¿Y saben por qué? Porque estos ensayos clínicos aleatorizados eran caros. ¿Y por qué son tan caros los ensayos clínicos aleatorizados, estimada Ángeles Ibarra? Por la cantidad de pacientes que debes de incluir, tal vez incluían demasiado los recursos, la tecnología que usaban. ¿Y qué? Pues que los médicos no tienen mucho dinero, que pues los médicos son millonarios, ¿no? O sea, ¿sabes cuánto va a ganar Edgar con sus triates? No manches, o sea, se va a cambiar de coche, ¿no? Mariana, ¿cuántas cirugías llevas hoy? Llevo dos, doctor. Con las dos cirugías que lleva Mariana ya es multimillonaria, ¿no? O sea, ¿no? Imagínense que cada una fuera de 20,000 pesos, no manches, ya con eso paga la colegiatura de la semana, ¿no? No sé si con dos cirugías y ahorita se va a echar más. Sí. Pero la infraestructura de las Pero investigaciones. un ensayo clínico es carísimo. Deme un segundo otra vez.
Ay, estaba poniendo bueno esto, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió es que la farmacia era el que tenía el dinero para hacer los ensayos clínicos. Y entonces, recordarán la anécdota tan sabrosa de que una vez la presidenta de la Cochrane se levanta en el Congreso de Cochrane de 1993, de 1999, se levanta y dice, la medicina basada en evidencia está en herida de muerte. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tomamos como la mejor evidencia, ¿sí? Lo que nosotros tomamos como la mejor evidencia son estos ensayos clínicos. ¿Y los metaanálisis de qué creen que son? De ensayos clínicos, ¿no? Entonces, esta mejor evidencia, en realidad lo que sucede es que estamos viendo lo que nos da la industria farmacéutica, lo que nos quiere vender la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, vamos a pensar en demencia, ¿no? A la industria farmacéutica en demencia no le interesa que el paciente no caiga en demencia, sino que se atenúe un poco. Vamos a pensar en la vacuna de COVID. ¿La vacuna de COVID para qué estaba diseñada? ¿Se acuerdan? Estaba diseñada para que no te diera COVID como objetivo principal. Y como objetivo secundario, lo que encontraron es que no te fueras a hospitalizar ni te fuera tan mal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, terminaron vendiéndonos eso. Entonces, esto resulta muy interesante. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, Edgar? Sí, adelante. Y dentro de la investigación, o sea, bueno, los investigadores no, o sea, no pueden identificar estudios clínicos, estos, o sea, si hay sesgos y fallas, o sea, que, o sea, cachen, digamos, ahí las fallas en el método, no. No, es que no hay falla en el método. Los ensayos Ok. clínicos están perfectamente bien hechos, siguen todas las guías, están perfectos, no Ok. tienen falla, ¿no? ¿Has visto los ensayos clínicos del New England? ¿Has visto los ensayos clínicos de la industria? ¿Cómo están? ¿Tienen sesgos? Pues, pareciera que no. No, no los tienen. Lo que tienen es que no, el desenlace que buscan no siempre es el que busca uno como médico, ¿sí? Voy a ponerte un ejemplo. El ejemplo más común que yo te quiero dar es el de las estatinas. Entonces, en las estatinas, ¿cuál crees que era el desenlace? ¿Mortalidad? ¿O el desenlace era bajar el colesterol? Porque Bajar el colesterol. se decía en el siglo pasado, o por lo menos hace 10 años, que había un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿no te acuerdas? Así, oye, el HDL es el colesterol bueno, porque es el héroe, ¿no? Y entonces había esa discusión y de repente encuentras que la asociación de colesterol con cáncer, con muerte por infarto era bajísima. Y entonces, regresemos con el de osteoporosis que hablaba Luis Carlos Holguín. En el ensayo clínico de osteoporosis que hablaba Luis Carlos Holguín, entonces lo que terminó diciéndonos Luis Carlos es que la industria farmacéutica te da tratamiento para evitar la osteoporosis, pero la osteoporosis no se asocia con las caídas, ¿no, Luis? Que era este ejemplo que nos decías, ¿no? Sí, de acuerdo. Y entonces toda la industria farmacéutica va contra vitamina D, contra calcio, ¿sí? Para aumentar la densidad mineral ósea, pero no contra lo que realmente vale, que son las caídas. ¿Sí me explico? Aunque esté perfectamente bien hecho el estudio no tiene fallas. Lo que tiene falla es el pensamiento clínico, el pensamiento de qué es lo que quiero buscar. Y entonces por eso es que en el mundo esta medicina basada en evidencias fracasó. Y entonces lo que sucedió es que vino a New Kid on the Block. Y el New Kid on the Block es este que le llaman Grade. Y entonces Grade dice, éjele, si es cierta esta pirámide, pero puede ser que en algunos casos, si está bien diseñado, un estudio de corte pueda superar un ensayo clínico.
o un estudio transversal pueda superar lo que se encuentra en un ensayo clínico y que creen, la experiencia no es algo que no se tome en cuenta. La experiencia de los médicos es algo que también se puede medir y es algo que también puede tener un fundamento para la práctica habitual. ¿Sí? ¿Qué te parece Nuevo Mundo? Está padre, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos toda esta historia de qué ha pasado con los experimentos, ahora podríamos decir cuáles son los tipos de experimentos que conocen. ¿Qué experimentos conoces, estimada Verónica Corral? Vero. Pues están los cuasi experimentales. Ok, tipos de experimento. ¿Qué es un estudio cuasi experimental? Oye, ¿te parece que vayamos en orden? ¿Te lo puedo Sí, cambiar para poner un poco de orden? sí, ¿Y qué te parece si empezamos con este estudio que es el preexperimental? ok. ¿Qué es eso de preexperimental? Ya sé que tú quisiste irte ya a los cuasi experimentales, pero ¿qué tal que es eso? ¿Por qué podríamos empezar por esto, preexperimental? Es cuando ves si es necesario hacer el experimento. Ajá, a ver si es necesario hacer el experimento. Nadia Flores, ¿qué es un estudio preexperimental? Vamos a ver si es necesario. No. ¿O cuáles son los tipos que conoces preexperimentales que leíste en el artículo que les mandé? El preexperimental, ese se divide en tres tipos, que Sí, es el diseño de investigación de estudio de caso único. El otro es el diseño de investigación pretest, posttest de un grupo y el otro es comparación de grupos estáticos. ok. Pero antes de eso, nosotros vamos a hablar de esto que podríamos llamarlo de caso único. Entonces, cuando se está hablando de este caso único, este a su vez se divide en otros dos más, ¿no? Y entonces, nosotros hoy en día, cuando estamos hablando de estos estudios preexperimentales, estamos hablando de estudios que son in sílice. ¿Alguien sabe qué es eso? In silice quiere decir que yo puedo buscar en la computadora cómo se puede comportar y hacer con Big Data, puedo crear un diseño para ver que también funciona. Después de in silice, ya puedo ir al laboratorio y entonces ya puedo hacer modelos animales en donde puedo decir, bueno, yo tengo que hablar aquí de la seguridad del medicamento, ¿no? O sea, lo que dicen ellos es, que hago ratitas, entonces le doy el medicamento a las ratitas y lo primero que yo necesitaría ver es si patitas abajo o patitas arriba, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces, yo tendría que estos diseños animales y finalmente los preexperimentales, podríamos decir que también se requiere buscar a pacientes, ¿sí? Buscar a pacientes, perdona, a usuarios sanos. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, estos estudios serían más o menos como, por ejemplo, los fase uno. Aquí. Quiero ver si es seguro y efectivo. Seguridad y eficiencia. Una vez que que compruebo que un estudio es seguro y efectivo, ¿qué seguiría? Estimada, ¿Aplicarlo? claro, aplicarlo. Ajá. A ver, ¿cómo aplicarlo? Cuéntame. ¿Quién dijo aplicarlo? Ceci Ceci, Villalobos. venga. Después de que ya dije, este medicamento es seguro y perdón, puse aquí eficiencia. No me dijeron nada, qué malos son, ¿eh? Nada más es seguro y tiene un efecto en las células, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Ceci, ya lo probé en sanos. Ahora, ¿qué seguiría? Pues poder llevarlo a la práctica. No, no, para llevarlo a la práctica ya necesitaría haber comprobado que funciona, pero que funciona contra quién. No sé si En me el explico. laboratorio. ¿Cómo, Edgar? En el laboratorio, o sea,
En el laboratorio yo pruebo que el medicamento es seguro, que las ratitas no se mueren. En el Ok, laboratorio yo pruebo que celularmente tiene un efecto, pero ok, como se lo estoy dando a sujetos sanos, no estoy diciendo que es efectivo, ¿sí? Solamente digo que tiene un efecto. ok. Sí, Mariana. Contra el gold estándar, ¿no? El mejor tratamiento que hay en el mundo. No, Hay no, algunas excepciones, ¿no? no, no, Pau. Pau, Después ya sigue compararlo un placebo, ¿no? claro. Antes del gold estándar, se tiene que hacer el tratamiento contra placebo. A veces es contra placebo o contra nada. Después ya sigue los ensayos fase 3, en donde efectivamente ahora yo tengo que comprobarlo contra el tratamiento habitual, el tratamiento novedoso, el innovador, contra el tratamiento versus el habitual, versus el tratamiento habitual, lo que se ocupa todos los días. ¿Sí? Y después, el fase 4, ¿cuál sería? Los tíos fase 4, ¿cuál sería? Pero a largo plazo, Ver a el largo efecto plazo. del... Bueno, eso lo podrías ver desde un ensayo fase 2 o desde un fase 3. Por ejemplo, el fase 2 de las mastografías ya lleva 25 años de seguimiento. ¿Sí? Ah, Mariana, otra vez. Cuando sale al mercado y ya se usa en la mayoría de la población, lo siguen observando para ver si aparece o no un efecto adverso, como en el caso de la ranitidina, después de muchos años ya tuvo alguna asociación con algún cancerígeno o algo así. Entonces, esos ya son los ensayos fase 4 o de vida real. Aunque hay muchos asegúnes porque hay estudios adaptativos, hay mezclas entre fase 2, fase 3, hay mezclas entre fase 3, fase 4, pero más o menos solamente por concepto, nosotros nos podríamos quedar con estos cuatro fases, ¿no? Solo por concepto, ¿sí? Y entonces, ¿hasta cuándo, Ceci Villalpando, empezamos ya a salir al mercado? ¿Hasta cuándo ya sale al mercado un producto? Que tú decías, no sé si Villalpando decía, ¿cuándo ya lo puedo utilizar en la vida real? Pues cuando ya se demostró que no tiene ningún efecto adverso en los Aquí, pacientes, si no tiene efecto adverso, ajá. ¿Pero en quién? en los humanos, en los pacientes. A ver, si es en los humanos, sería el fase 1, ¿sí? Si es en los pacientes, ya sería desde acá. ¿Sí ves la diferencia de tus palabras? Sí, 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 sí. Humano, humanos somos todos, hasta los pacientes, hasta los que estamos enfermos de algo, somos humanos. ¿Se dice así? No nos quita, estar enfermos no nos quita lo humano, ¿no? Entonces, ¿qué te parece que le quitamos esta palabra de humano y le ponemos sano? En los ¿Sí? pacientes sanos. ¿Sí? No, si es paciente ya no es sano. Es que paciente, la palabra paciente viene de la palabra pati, que es el que sufre. Entonces, si tú tienes a un sujeto que está sufriendo, ya no es sano. ¿Sí ves la diferencia entre paciente y sano? O sea, si me dices, es un paciente sano, es como decir, es de noche pero de día. Es un eclipse. No, no es cierto. Está enfermo, pero no tanto. Ajá, está embarazada, pero no tanto. ¿Sí, sí, sí se entiende? Sí, Mariana de nuevo. En enfermos. A partir del ensayo fase 2, eh, los, los participantes son enfermos, nada más va aumentando el número de participantes. Bien. Va, Siempre y cuando no sea algún experimento oncológico, porque hay algunas cosas que podrían cambiar las fases. ok. Pero la pregunta que hacíamos hace rato y que le hacíamos a Ceci Villalpando es, Esmeralda Ávila, ¿de en qué momento ya los medicamentos salen al mercado? Eso le preguntábamos a Ceci. Ceci nos decía, ya una vez que se lo das a un humano y no le pasa nada, ya dálselo, sácalo al mercado, Ingesu, ¿no? ¿Tú qué dices, Esme? ¿En qué momento ya salen al mercado y ya tienen el gran medicamento?
Pau, Shabbat. Sí, Edgar. Si es en la preexperimental es eficaz, fase 2 efectivo y fase 4 eficiente. Entonces nosotros decimos eficaz para el matraz, claro. Eficaz para el matraz. Ajá. Eficiente Efectivo para el vivo. efectivo, ajá, y eficiente. Eficiente para el gerente. Sí, pero la pregunta que yo le hacía hace ratito a Paulina Shabbat es, ¿en qué momento estos medicamentos ya salen al mercado? Después de la fase 3. O sea, Después de la para, fase para 3. la 4. Después de la fase 3, fase 4. Y entonces, aquí lo que podríamos decir es que los estudios se van incrementando en número de pacientes. Entonces, aquí necesito aquí necesito poquitos pacientes, ¿sí? En los estudios preexperimentales. Y para los ensayos clínicos fase 4, ya requiero una cantidad enorme de pacientes, ¿sí? Eso en español básico quiere decir dinero. ¿Me explico? Entonces, cuando sale un ensayo fase 3, ya se le invirtió una cantidad de dinero enorme, que esa es la razón por la cual solamente los estudios pueden ser hechos por las farmacéuticas, o en su mayoría son hechos por las farmacéuticas. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Y ahora, qué número de medicamentos llegan a esa fase 3, fase 4? Digamos que de 100% de medicamentos o de moléculas que se proponen, ¿qué porcentaje ya llega a los mercados? Diego. La verdad no sé. Sí deben ser una cantidad reducida por el tipo de efectos y cómo se van eliminando en todas las etapas. Debe ser algo reducido. Poquitititos, ¿no? Y entonces eso hace que todos estos estudios sea una gran inversión y sea muy caro, ¿no? Entonces, ese sería como que el punto más rudo de todo esto. O sea, ¿por qué salen tan caros? ¿Por qué los medicamentos son tan caros? Bueno, porque requieren un montón de investigación al respecto, ¿sí? Sí, sí. Y entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos ahora con las dudas. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Se ¿Les quedaron dudas acerca de la lectura? ¿O cuáles podrían ser sus conclusiones con respecto a todo esto? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué aprendiste el día de hoy, estimado Edgar? Pues la muerte de la medicina basada en evidencia. Ah, no sabías, todavía creías en la medicina basada en evidencias. Muy bien. Entonces, la muerte de la medicina basada en evidencia y el nacimiento de Grade, ¿no? Y el nacimiento de los clínicos, ¿no? El renacimiento de los clínicos y de cómo la experiencia es importante, ¿no? No solamente la medicina basada en experiencia cuadrada. ¿Ok? Bien, muy bien. Sí, Ángeles, ¿tú qué aprendiste? Justo la historia del diseño arquitectónico que nos han estado enseñando durante estos trimestres. Ajá, ¿qué te parece? Como es muy nuevo, entonces de repente hablamos de diseño arquitectónico y la gente no entiende, ¿no? ¿Qué es eso de estado basal, maniobra y desenlace? O sea, sesgo de susceptibilidad, pronóstico, no manches, ¿qué es eso? Bueno, es que es muy nuevo, ¿no? Es un cambio en donde nosotros pensamos que los médicos, que la experiencia de los médicos y lo que pasa dentro de la mente de los médicos es mucho más importante que el modelo hipotético deductivo, ¿no? Sí, historia del diseño arquitectónico. ¿Y de quién lo trajo a México, no? ¿Qué tal, eh? Lo conocen, además de todo, la persona que se fue a estudiar a Yale y trajo las ideas al país. Qué padre, ¿no? Estar delante de esas personas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Tú, Pau, aprendiste algo?
Sí, perdón, es que tengo problemas con el micrófono. Sí, sí, aprendí todo. Está ¿Qué aprendiste hoy? interesante. ¿Qué aprendiste hoy? Que la verdad pensaba que la experiencia del médico era menos importante que todo lo basado en evidencia y que es bastante importante. Claro. Y para eso trabajamos, para eso hacemos investigación, para modular esa experiencia. Esa experiencia no la podemos sacar de la ecuación. No se puede sacar de la ecuación. Tú no puedes tener una inteligencia artificial que haga que te meta todos los artículos y que responda. Hay muchas variaciones, hay muchas cosas que dependen de la experiencia y entonces yo creo que la medicina va a continuar siendo humana, ¿no? A pesar de que nos la quieren echar abajo, ¿no? Diego, ¿tú aprendiste alguna otra cosa más? La historia del positivismo en México, creo que Gabino Barreda estuvo muy interesante. Estuvo padre, ¿verdad? Sí, 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 la parte de cómo se hicieron escuelas, se armaron escuelas, facultades de medicina para decir, tú no puedes ser médico solamente por la experiencia, sino tienes que, además de la experiencia, tener estos aspectos científicos y tienes que aprenderlos. Y después ha variado mucho, pero bueno, está interesante, ¿sí? Muy bien, sale. ¿Quién más aprendió algo? Ay, Ceci Villalpando. En la importancia de por qué sí, de los estudios científicos para poder llevarlos a cabo a la práctica porque son tan caros y ahora entiendo por qué son tan caros los medicamentos. Sí, o sea, ¿por qué son tan caros? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? ¿Y por qué no cualquiera puede hacer un ensayo clínico? Y entonces aquí muchas veces esto ya te ayuda a entender qué pasa con estos ensayos clínicos, ¿no? ¿Sí? Ok, sí. Bueno, pues entonces una vez que ya tenemos todos estos ingredientes, ahora vamos a ver qué vamos a ver la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase, lo que vamos a hacer es que vamos a ahondar en las definiciones de esto que vimos ahorita someramente de los estudios de los tipos de fase 3, fase 4, y lo vamos a buscar, vamos a hacer una búsqueda en la página de clinicaltrials.gov de los Estados Unidos, y entonces vamos a ver las definiciones de los americanos de los ensayos clínicos, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son las definiciones actuales de los tipos de ensayos clínicos, ¿sí? Entonces se van a meter a Clinical Trials y ahí es ahí es donde vamos a intentar volver a hacer esta discusión de qué significan esos estudios. Nos quedó en el tintero, ¿sí? Definición de ensayos, y nos quedó en el tintero un estudio que lo poníamos aquí en los preexperimentales como los estudios de pretest, los estudios que son cuasi experimentales. Entonces, aquí vamos a ver definiciones de ensayo y vamos a ver fase 1, fase 2, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer estas definiciones, ¿sí? Muy claras. Y lo que vamos a necesitar es, además de hacer las definiciones de los ensayos, vamos a necesitar que también nos digan qué es un estudio cuasi experimental. ¿Sí? ¿Qué es un estudio cuasi experimental y definición de ensayos? Y entonces le vamos a nombrar a uno de nuestros colegas que nos ayude a hacer las diapositivas de la definición de ensayos y estudios cuasi experimentales. Entonces, voy a nombrar al primero de la lista, que es Edgar Avedaño. Ni modo, te tocó la A, ¿no? Maldición, ¿no? Edgar Avedaño va a ser el coordinador de las diapositivas de la siguiente clase. Edgar, tú puedes ser un mal líder y decir, sí, yo hago todas las diapositivas, o puedes irles diciendo a cada uno qué diapositivas le toca, ¿no? O tú ves cómo le haces, pero para la próxima clase necesitamos que todos hayan leído y visto las diapositivas. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Vas a hacer equipos? ¿A cada quien le vas a dar un tramo? Es que tengo un pequeño problema porque voy a salir de viaje y no voy a estar la próxima No te clase. preocupes, no te preocupes. Tú solamente vas a coordinar. Tú Ok, solo vas a coordinar. Si le dices,
yo soy el coordinador y te nombro a ti, Ceci Villalpando, que tú vas a hacer todas las diapos, ¿está bien? ¿Sí? Solo que tú vas a ser el coordinador. No dije que tú las fueras a hacer, ni que las fueras a presentar, ni nada, solo que tú la vas a coordinar. ¿Te parece bien o crees que soy muy manchado y me paso a No, no, Verónica? no, está bien. Está bien, sale. Sí, Sale, entonces, ni modo, es la solo coordinador, ¿eh? Tú solamente ves cómo le haces, les mandas un WhatsApp, les dices, vamos a hacer las de estas diapos, como tú gustes, ¿sí? ok. Va. Nos vemos la próxima clase con tipos de ensayos clínicos según la NIH y según Clinical Trials para poder estar perfectamente de acuerdo con cuáles son las consideraciones y lo que dice los institutos de salud de los Estados Unidos. ¿Sale? Buenísimo. Bueno, gracias Mariana, Ceci y Luis Carlos. Nos vemos la próxima clase. Bye. Nos vemos, gracias. Ay. Gracias.